Ok, continuamos nuevamente con nuestra serie de videos de Buena Confesión. Vamos a continuar con lo que es el enseñar a cómo tener ese verdadero arrepentimiento. ¿Quién da señales de no haber tenido arrepentimiento ni verdadero propósito de sus confesiones? Vamos a ver a quién lo hace, ¿verdad? Pero pues igual, ¿verdad? Buenos días, tardes, noches, donde nos miren. Nosotros somos Marta Hernández, ¿verdad? Aquí estamos con ustedes compartiendo lo que es la confesión. Dice, dan señales de no haber tenido arrepentimiento ni verdadero propósito por sus confesiones los que se apartan de las ocasiones de pecar. ¿Verdad? Dice, dan señales y los que después de una y otra confesión siguen en sus mismos pecados. O sea, como dice, si por más veces que se confiesen, ¿verdad? De todas maneras vuelven a lo mismo, o sea, no dan señal de arrepentimiento porque realmente, o sea, van y se confiesan, pero igual como que no les preocupó mucho, ¿verdad? Porque es bueno, pues al cabo rato me vuelvo a confesar, ¿ya? O sea, no hay señal, sin que se note ningún esfuerzo por enmendarse o por hacer el cambio, ¿verdad? Como por ejemplo, que es que decir, ay, pues me arrepiento, por ejemplo, por ejemplo, de tomar mucho, ¿verdad? Pues ya voy a tratar de no seguir, ¿verdad? No seguir tomando. Bueno, si un ejemplo y al ratito, bueno, ay, pues hay que seguirle al cabo, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, no hay arrepentimiento, o sea, no hay ese cambio. O simplemente, ¿verdad? Que se hace daño a los demás o cosas así, ¿verdad? De que no hay ese verdadero en de momento, o como decimos, de enmendarse, de querer ser diferente, de dejar ese pecado, ¿verdad? Pero San Pedro nos dice en las Santas Escrituras que ciertos pecadores son como el perro, que vuelven tristemente a comerse lo que habían vomitado, ¿verdad? O como el cerdo que después de que se lava bien, vuelve a revolcarse otra vez en el charco de barro, ¿verdad? Eso lo encontramos en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 22. ¿Verdad? O sea, a veces así sucede con las personas, como dice ahí, como el perro, como el cerdo. O sea, se va y se limpia, como dice, de todo pecado, pero aún vuelve otra vez al mismo lugar a seguir revolcándose en el pecado, a comerse toda esa porquería nuevamente, ¿verdad? Es decir, no, o sea, el propósito de ser mejores, de cambiar, hacer esa transformación, es eso, ir y confesarte y mantenerte limpio lo más posible, ve a buscar esa santidad. No es de, ok, voy y me confieso y vuelvo a lo mismo, no. O volver, como dice aquellos que no, de veras no tienen ese verdadero arrepentimiento, como les compartí en el video pasado, ¿verdad? De decir, ok, andar como, por ejemplo, el hombre o la mujer con un hombre, ¿verdad? Que no sea su esposo o su esposa. Decir, ok, ya pues ya voy a ver, ¿verdad? Voy y me confieso para que la mujer nomás no me diga nada, no piense nada. Voy y me confieso, pero igual yo sé que voy a seguir igual con la persona, el hombre, la mujer, ¿verdad? O sea, se vuelve a lo mismo, a seguir con el mismo pecado, revolcándose como dice aquí en el charco de barro, ¿verdad? O sea, se convierte en lo mismo, ¿no? O sea, no hay ese verdadero propósito de dejar ese pecado, ¿verdad? O sea, dice, por eso dice, no hay señal de arrepentimiento, no hay señal de hacer ese cambio. ¿Verdad? O sea, cuando se quiere hacer ese cambio es cuando realmente, ok, sí, ya lo voy a dejar, ya no voy a seguir en esa falta, en ese pecado, voy a seguir para adelante. De aquí para adelante, para atrás nada, ¿verdad? O sea, es eso. Pues sí, entonces sí hay ese verdadero arrepentimiento y si no, como dice tristemente, cae uno en esto mismo, ¿verdad? El pecado que cometen los que se confiesan mal. Vamos a ver cuáles son las personas, como dice, el pecado que se comete cuando uno tiene malas confesiones. Los que se confiesan mal cometen un sacrilegio. Los que se convierten mal es un sacrilegio y quedan con la obligación de confesarse de los pecados que confesaron, de los que callaron y del sacrilegio que cometieron. ¿Verdad? Aquellos que guardaron pecadillos, que dijeron, ay, no es que no porque me da pena, ay, no porque pues qué va a decir el padre, ay, no, esto y lo otro, o que simplemente se están confesando, como les dije hace ratito, ¿verdad? Porque la mujer, para que no sospeche que anda de esto y lo otro, de loquillo por ahí, ¿verdad? La loquilla por ahí, pues para que no diga, pues nada, ¿verdad? Pues lo va a hacer. O sea, es como decir, engañándose uno mismo, queriendo engañar como decimos, al Todopoderoso, que a él nunca se le engaña, ¿verdad? Nunca lo vamos a engañar.
Lógicamente, si ya se está engañando, dice, entonces se está cometiendo un sacrilegio. Y después, como decía, ya cuando la persona que Dios quiera y que realmente se arrepienta, ¿verdad?, de lo que hizo, entonces se tiene que confesar también diciendo que se cometió un sacrilegio. Porque, este, pues realmente, pues no quiso dejar ese pecado, ¿verdad? No quiso dejar esa falta. Dice las Santas Escrituras, no os engañéis, de Dios nadie se burla. No le digo, ¿cómo vamos a engañar a Dios? De Dios nadie se burla. Y eso está en Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Dice, no te engañes, no te quieras engañar tú mismo queriendo engañar a Dios, porque a Dios nunca lo vamos a engañar, de Dios nunca nos vamos a burlar. Es como decimos el querer decir, ¿verdad?, que nos queremos burlar de Él. ¿Cuándo? De Él nadie puede, contra Él nadie puede, contra Papá Dios nadie puede, contra Jesucristo nadie puede, nadie podemos. Así es de que mejor ni nos engañemos. Si realmente no se quiere dejar el pecado, pues entonces quédate, como decimos, con el pecado. Pero tristemente, le digo tristemente, imagínense, mueres con ese pecado, tu alma se va a perder completamente. Vas a llegar, como dicen las grandes escrituras, al lugar donde te van a rechinar los dientes, donde habrá ese fuego que nunca se apaga, al infierno. No, pensemos en ello, dejemos el pecado, dejemos la falta, ¿verdad? Si queremos vivir felices con Dios eternamente, dejemos nuestros pecados. No nos dejemos engañar por el enemigo, que él quiere robar almas, para atormentarlas, para eso las quiere, no para tenerlos en un lugar especial, no. No, y bien lo dice claro, ¿verdad?, en las Santas Escrituras, estarás en ese lugar de tormentos eternos. Como le digo, a veces nos quejamos de que nos duele la panza, que nos duele la cabeza, que tenemos esto, que tenemos lo otro, sufrimos. No nos gusta sufrir en este mundo y que esos sufrimientos pasan, imagínense, sufrimientos eternamente. Pues no, dejemos nuestro pecado. Dejemos que Dios actúe en nosotros, dejémonos transformar por Dios, dejemos que Él haga esa obra en nosotros, que nos moldee, que nos haga nuevos, que seamos ese en sus manos del alfarero, que seamos ese barro, que Él nos transforme, que Dios nos haga nuevos completamente, que arranque ese corazón duro de piedra. Pidámosle que nos haga un corazón de carne, lleno de amor, de sentimientos para Dios, para el esposo, para la esposa, para los hijos, los hermanos, para todos los que nos rodean, que haga que lo amemos más y más. Pidámosle a Dios todo eso, es lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿verdad? Porque luego a Él nunca, nunca lo vamos a poder engañar. Dice, porque Él hizo los ojos, el que hizo los ojos no va a ver. Si Él nos hizo los ojitos, ¿ustedes creen que no va a saber qué es lo que nosotros estamos planeando? Él hizo nuestra mente, ustedes no creen que Él sabe lo que estamos pensando. Él nos formó, hizo nuestro corazón, ustedes no saben que Él va a saber lo que Él, nuestras intenciones más íntimas. Dios nos conoce profundamente, Él sabe las intenciones. Él que hizo los oídos, ¿Él crees que no va a oír lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo? Dios nos conoce, conoce pensamientos, hasta los más ocultos. Aquellos que no les he contado a nadie, Dios ya los conoce. Él oye todas nuestras palabras. Él sabe todo de nosotros y eso lo encontramos en el Salmo número 94. Dios conoce nuestras intenciones más íntimas, más ocultas. Todo aquello que nosotros decimos, a nadie se lo he contado, a nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, porque Él nos formó en el vientre de la mamá. Él como dice, nos tejió. Él fue haciendo cada una parte de nuestro cerebro, de todo nuestro cuerpo. Él lo sabe, a Él nunca lo vamos a engañar. Aquí podemos engañar a medio mundo, eso sí, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios nunca lo vamos a engañar. Así es de que, como dicen, es mejor estar en paz con Dios, ¿verdad? Por medio de la confesión. Dice, sacrilegio es irrespetar algo que es muy sagrado. ¿Qué es la Santa Confesión? Simplemente, ¿verdad? Ese sacrilegio que simplemente tú estás queriendo engañar al sacerdote, quieres engañar a las personas, pero le digo a Dios no. Quien hace una mala confesión
comete un sacrilegio, porque respeta un sacramento que es algo muy sagrado. Por eso se comete sacrilegio cuando se hacen confesiones malas o confesiones sin ninguna intención de hacer el cambio, de hacer la transformación, nomás para quedar bien con los demás, ¿verdad? No, ¿verdad? No hagamos eso porque eso es un sacrilegio. Y después, como dice, si se ha cometido este pecado de sacrilegio, pues entonces tenemos que ir a confesarnos y pedir perdón a Dios, pedirle perdón a Dios y pedir, confesarlo al sacerdote, ¿verdad? Y decir, pues sí, realmente yo no fue mi intención, me vas a hacer el cambio, porque pues no, para mí era mejor estar en paz con el mundo, ¿verdad? Y no con Dios. O si es eso, si se ha cometido ese pecado de sacrilegio, como le digo, es una de las maneras, o simplemente de que no hubo ese momento de transformación. Si tenemos dudas de si un pecado de la vida pasada habrá sido perdonado o no, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Vamos a ver qué debemos hacer. Si realmente creemos que si un pecado, como dice, que traemos desde nuestra niñez, de nuestra juventud, ¿verdad?, de ese tiempo, fue perdonado, pues entonces si tenemos alguna duda de si algún pecado de la vida pasada habrá sido perdonado o no, debemos pedir perdón frecuentemente a Dios, ¿verdad? Debemos pedir perdón y confiar en que por la sangre de Cristo que Él que derramó en la cruz, ya ha sido borrado nuestro pecado, porque a veces lo que hacemos es que le damos vuelta y vuelta a eso mismo, ¿verdad? Que decimos, ¿y qué tal y no me perdonó? No hace falta seguir confesando los pecados ya confesados, como si no hubieran sido perdonados, porque a veces le repetimos al mismo pecado, le volvemos a repetir al mismo pecado y otra vez se lo volvemos a decir al Padre como si no hubiera sido perdonado ese pecado, ¿verdad? Hay que confiar en que Dios ya perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Que ya Dios ya nos perdonó. Confiemos en eso, confiemos en la misericordia de Dios. Él dio su vida y su sangre por nosotros para que si ya nosotros nos arrepentimos, si ya nosotros ya pedimos perdón por ese pecado, pues ya hay que dejarlo enterrado, olvidado y ya, ¿verdad? Pero si lo vamos a sacar es que a veces nosotros mismos no nos perdonamos por ese pecado que cometimos. Ahora es decirle a Dios, ¿verdad? Ahora, Dios mío, ayúdame a perdonarme a mí mismo, a mí misma, para poder dejar ese pecado ya en el abandono, ya. Y ahora más bien esforzarme por hacer penitencia para, como decimos, que se borre completamente esa falta, ¿verdad?, que yo cometí. Por ejemplo, ¿verdad?, nos va a hablar aquí, Jesús siente un gran gusto en perdonarnos. Dios le encanta perdonarnos siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos. Por aquí nos da el ejemplo de la mujer adúltera. Cuando Jesús estaba enseñando en el templo, le presentaron los escribas y fariseos una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron, la ley de Moisés nos manda a apedrear a esta clase de pecadores. ¿Qué dices tú? Esperaban que su respuesta les diera la ocasión para acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía en el suelo, como si no escuchara. Ahora simplemente se inclinó, empezó a escribir. Simplemente como diciendo, pues de esa manera lo van a acusar, ¿verdad? De esa manera. Pero no contaban, dijeran por ahí, ¿verdad?, con su astucia, con la astucia de Jesús, pues que estaba conectado con Papa Dios. Dice, como no cesaban de preguntar, incorporándose el maestro, y se expresó así, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ellos se retiraron todos avergonzados, porque pues sí, ninguno estaba libre de pecado. Todititos tenían pecado y toditos aún todavía todos tenemos pecado, ¿verdad? Todos cometemos pecado. Dice, entonces preguntó Jesús a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor, contestó ella, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Le dijo Jesús, igualmente, cuando nosotros realmente nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Simplemente Jesús no nos condena. Él quiere y le encanta que nosotros llegamos ante Él y le digamos, perdóname, Señor. Te fallé, ¿verdad? Simplemente Jesús
con todo el gusto nos perdona. Así mismo lo dice también, así sean tus pecados rojos como el carmín, te quedarán blancos, limpios y quedarás puro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el ejemplo también, ¿verdad? Como el hijo pródigo, después de que papito lo perdonó y lo abrazó, le hubiera encontrado por ahí, si lo hubiera encontrado por ahí un día triste y preocupado, al preguntarle por qué estaba tan afanado, el joven hubiera respondido, papá, es que tengo dudas si de verdad tú me habías perdonado o no. ¿Ustedes creen que le hubiera dicho eso? Pues no, ¿verdad? Claro que no. Él llegó arrepentido, ¿verdad? Él simplemente llegó arrepentido. Dice, papá, es que tengo esas dudas, ¿verdad? Dice, pero el papá le había respondido, hijo mío, pero todavía dudas de que si te he perdonado o no. Entonces, si no, ni te hubiera recibido, ¿verdad? Te hubiera dicho, no, no te perdono, vete. ¿Verdad? Simplemente, pero le dijo, sí. Simplemente al verlo lo abrazó, lo besó y le dio el mejor vestido, le dio el mejor calzado, hasta hizo una fiesta en su honor. Así nos dice papá Dios, claro que sí nos perdona. Y todavía dudas si te he perdonado. Dice, no, no dudes que Dios nos ha perdonado. Así nos dice Dios cuando empezamos a afanarnos por si un pecado de la vida pasada, de la cual ya hemos pedido perdón, estaremos perdonados o no. Hijitos míos, pero qué mayor señal quieres de mi perdón, nos dice Dios. ¿Qué más señal grande? El sacerdote, mi ministro, te ha perdonado en nombre mío. Así nos dice Jesús. Hijito mío, mi hijo murió por ti, por mí. Digo, hijito mío, dice Papá Dios, ¿verdad? Hijito mío, mi hijo murió por ti en la cruz y él te libró, ¿verdad? Dice, y él te libró de todo pecado. Claro que estás perdonado, ¿verdad? Y como dice aquí nos dice, ¿cómo se aleja el occidente del oriente? Así alejó para siempre de vosotros vuestros pecados, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Salmo 102. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta. Dice Papá Dios, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Aunque vuestros pecados hayan sido rojos como el rojo, más rojo, como dice que el carmesí, yo lo volveré blanco como la nieve. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué más pruebas quieres de que si estás perdonado o no? ¿Qué más pruebas quieres? Dios te perdona. Cuando nos vengan estas angustias, recordemos lo que decía San Francisco de Sales. Lo que más deseas, el diablo, es que vivamos angustiados y tristes. Por eso mismo nos pone ahí, no estás perdonado. Ni te creas ese pecado, ni siquiera te lo va a perdonar. O a veces como nuevamente era la mujer aquella que le decía al padre, no, padre, pues es que usted no sabe todos los pecadotes que traigo. Ella ni Dios me perdona. Claro que sí, el demonio nos va a hacer ver eso, que ya no somos perdonados, ¿verdad? Y que no, y nos enseña, no, y tú ya estás aquí, tú ya estás así, ¿verdad? Y a veces les dice a las personas, no, es que tú ya eres mío, ya eres mía, el enemigo. ¿Para qué? Para atormentarnos. Pero sin embargo, cuando estamos en paz con Dios, Dios nos da la paz, la tranquilidad, y no va a permitir que el enemigo nos siga atormentando, ¿verdad? Lo más que desea Dios, porque lógicamente lo que más que desea Dios es vivir y vernos alegres y confiados en su bondad, en la bondad de nuestro Dios, que confiemos en Dios, que tengamos más confianza en Dios, confiemos más en Dios y no en el otro, ¿verdad? No en el enemigo, sino solamente en Dios. Dicen algunos, es que la confesión nos cambia, no cambia lo hecho, lógicamente, ¿verdad? Algunos dicen que la confesión no cambia los hechos. Sí, pero quita el disgusto que le diste y que hicimos y tener a Dios, ¿verdad? O sea, le va a quitar el disgusto a Papá Dios si nos confesamos. Así como cuando pedimos, ¿verdad? Cuando pedimos, o sea, como dice ya, el daño, lógicamente el daño ya está hecho, sí. Cuando ya cometemos algún pecado, ¿verdad? Pues ya, eso ya no se puede cambiar, ¿no? Porque ya como decimos, el mal ya se hizo. Pero dice aquí, ¿verdad? Así como cuando pedimos disculpas y perdón por haber roto un vidrio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se ha roto un vidrio, el vidrio
ya quedó roto, eso sí, pero las otras personas no quedan disgustadas con nosotros. El hijo pródigo, al pedir excusas al papá, no logró recuperar el dinero, ¿verdad? Lógicamente que ya no. O sea, ya pidió perdón, pero ya no logró recuperar el dinero que había perdido, viviendo viciosamente, pero recuperó la amistad con su padre, ¿verdad? El derecho a ser su hijo muy amado. Esto es lo que hacemos al confesarnos nosotros con arrepentimiento verdadero, cariño hacia nuestro Dios. Recuperamos la amistad con Dios después de que se ha roto la amistad con Dios, ¿verdad? Por el pecado, al confesarnos volvemos a tener esa amistad o esa intimidad nuevamente con Dios. ¿Y qué favor más grande puede haber? Pues ninguno, ¿verdad? Porque Dios estamos más unidos con Él. ¿Qué más podemos pedir que estar más unidos con Él? Porque estamos libres de pecado. Recordemos que el confesor es un representante directo de Jesucristo. Recordemos que el confesor, el sacerdote, es un representante de Jesús, ¿verdad? Dice la leyenda antigua narra el caso de aquel hombre que estuvo toda la noche jugando naipes con un sacerdote. Al día siguiente fue a confesarse con el mismo padre para decirle que por haber estado jugando toda la noche no había podido ir a trabajar. El confesor empezó a darle un regaño muy serio. Entonces el penitente levantó la cabeza para alegarle diciendo, pero si fue con usted que estuve jugando, dice, ¿cómo vea? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Que me esté regañando. Si estuve con usted, más al levantar la mano, más al levantar la mirada, cayó desmayado. ¿Qué habría pasado? ¿Por qué cayó desmayado? Al mirar el rostro del confesor, no miró al sacerdote con el que estaba jugando, sino que miró el mismo rostro de Cristo, ¿ya? Esa es una leyenda, pero la fe nos tiene que hacer ver que cada confesor es el mismo rostro de Cristo. No es el sacerdote, como decimos, con el que nos confesamos, sino es con Cristo mismo, ¿verdad? Por eso le dijo Jesús, pues, ¿cómo, verdad? No, le dio su regañada diciendo por haber estado jugando. Le dijo, pero es que estuve contigo. Por eso le dijo, ¿conmigo? Pues, ¿cuándo? ¿Verdad? Con el que estuviste fue con el Padre, no conmigo, no con Cristo. Por eso es Jesús el que nos da los consejos por medio del sacerdote. Es Jesús el que nos absuelve a través del sacerdote. Es Cristo quien hace toda la obra, ¿verdad? Entonces sí que nos confesamos con verdadero respeto y gran fruto, ¿verdad? Pensemos que es Jesús el que está ahí. No hay que decir es que es un hombre igual que yo, que esto y lo otro. No, es mismo Cristo con quien nos confesamos a través del sacerdote. Por eso con más confianza vayamos a confesarnos. No nos fijemos es que es un hombre pecador, que esto y lo otro. Todos los hombres somos pecadores. Hasta el Papa es pecador. Todos somos pecadores, pero sin embargo, Dios, Cristo los dejó allí para que perdonaran nuestros pecados, ¿verdad? Para que nos absolvieran de todo pecado. Así de que mismo Jesús los usa para ello, ¿verdad? Para que nos perdone. Dice el Cristo de Mallorca, ¿verdad? Aquí están otros ejemplos. Cuando los turistas van a la isla de Mallorca, visitan a un famoso Cristo que tiene la mano derecha desprendida de la cruz, ¿verdad? Escuchemos también este relato. Dice, como tratando de bendecir y absolver. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta la tradición que hace unos siglos un hombre terriblemente pecador se fue a confesar y cuando el sacerdote le iba a dar la absolución, le vino una espantosa duda. ¿Si perdonará Cristo en verdad estos pecados tan grandes? Solo Dios sabe, solo ellos saben qué pecados tendría. Dice, en este momento se oyó en el altar un ruido como de clavos que se desprendían y al volver a mirar, vieron que el gran Cristo del fondo de la iglesia desprendía su mano derecha de la cruz y enviaba la bendición y absolución al penitente que llevaba ya varios días con deseos
de suicidarse. Imagínense, como diciendo, Dios es el que perdona a través del sacerdote, ¿verdad? Porque creía que ya no tendría perdón de Dios, ¿verdad? Y para que nos diéramos cuenta que sí, así tenga los pecados que tengas, Dios nos perdona, ¿verdad? En adelante la confianza en la misericordia de Dios llenó de paz y de alegría su estancia y le dio la paz que él necesitaba, ¿verdad? Le dio la paz como Dios diciendo, ahí está, el sacerdote diciendo, Cristo va a perdonar? Claro que sí, diciendo Cristo, claro que sí. Ahí estaba Cristo perdonando a ese pecador. Ya solo el sacerdote, como dices, solo él sabe que eran los pecadotes que tenía, pero Dios perdona cualquier pecado. Como dice, solamente hay uno que no se perdona, ¿verdad? Es como decir, el que le blasfema o el que habla mal del Espíritu Santo, ¿verdad? El que está en contra del Espíritu Santo es el único que no. Pero de ahí para allá todo se perdona, ¿verdad? El pecado que se dice que no se describe, cierta descripción, fuertes chocan e impacientan desagradablemente los oídos del confesor. Ya el sacerdote sabe cómo los pecados, cómo son los pecados de la gente. Basta enumerarlos, pero no dedicarse a describir cómo fueron. O sea, dice, no, cuando se digan los pecados al sacerdote, no se tienen que dar detalles cómo se cometió el pecado, no. Lo mismo las palabras groseras tampoco se dicen. Si se dice, no, pues padre, es que cometí pecado, ¿verdad? De que dije estas groserías, es que dije esto y esto y esto. Pues no. Tampoco se dice porque él está diciéndoselo allá a Cristo esas groserías. Imagínense, estarle describiendo a Cristo todo el pecadote, cómo se cometió. Pues no, dice tampoco, no se dice nada de eso. Basta con decirle al Padre, he dicho malas palabras, ¿verdad? O he mentido, ¿verdad? O he dicho palabras ofensivas, o he dicho palabras groseras, ¿verdad? Simplemente, o como dice he cometido, ¿verdad? Cierto pecado con la lengua, ¿verdad? Pero no se tiene que decir, ¿verdad? El pecado, o sea, o describirlo, no. Pero no dedicarnos a decirle cuáles palabras fueron las que se dijeron o cuáles palabras se salieron de nuestros labios. Estas jamás se deben pronunciar en una confesión. No decir detalladamente, no, ¿verdad? O sea, que se dijeron groserías a una mujer, ¿verdad? Que se le faltó al respeto, nada de eso. ¿Cómo se le faltó? No se tiene que decir nada de eso, sino simplemente, ¿verdad? Padre, pues sí, pequé, ¿verdad? Malas palabras, dije palabras ofensivas, dije palabras groseras, ¿verdad? Maldije a las personas, ¿verdad? Simplemente, o esto, o sea, solamente de esa manera, ¿verdad? No se tiene que decir. ¿Rezas por tu confesor? A veces no hay que preguntarnos eso. Nosotros oramos por nuestros sacerdotes cuando nos va a confesar. Hacemos una pequeña penitencia, ¿verdad? Por el sacerdote. Desde que empecé a rezar por mi confesor en cada confesión, he logrado mejor y mucho más. Oremos también por los sacerdotes cuando vamos a confesar. Papá Dios, ilumínanos, ilumina al sacerdote, que tú estés a través del sacerdote. Cuando me vaya a confesar, que seas tú, mi Señor, quien escuches mis pecados, quien me dé la absolución, o sea, orar por ellos también, ¿verdad? Para que así haya esa mejor confesión, ¿verdad? Ese mejor entendimiento y nos dé los consejos que nos tenga que dar, la guía espiritual que tenemos que recibir, que podamos recibir por medio del sacerdote, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, orar por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y como decimos, para terminar, oración para después, cuando terminamos de hacer la confesión, ¿verdad? Hay una pequeña oración cuando terminamos. Ya ven cómo hay muchas cositas, ¿verdad? Como lo que nos enseñan, oraciones para antes de confesarnos, oraciones cuando vamos a hacer nuestro examen de conciencia, oración por va a hacer una oración por el sacerdote o simplemente después de hacer nuestra confesión, ¿verdad? Y con esto concluimos. Qué grande es tu misericordia, Señor. Tú me has aceptado como tu hijo y me has colmado de tu amor. Te agradezco, Señor, y deseo con tu ayuda y la ayuda de tu gracia, deseo amarte cada vez más y más para no ofenderte jamás, mi Jesús. Jesús bondadoso, concédeme que me mantenga fiel hasta el final. Haz que yo siempre desee, busque
todo lo que a ti te agrada, que yo cumpla siempre lo que más le agrada a tu santísima voluntad y jamás, jamás vaya en contra de lo que quiere mi Dios. Virgen Santísima, ayúdame, tú que eres la madre, la perseverancia, tú que eres la razón de mi esperanza, intercede por mí, Madre mía, consérvame en la gracia de Dios, feliz y sin pecado, como lo estoy en estos momentos. Ayúdame a cuidar mis sentidos, ayúdame a cuidar mi mente, ayúdame a cuidar mi corazón, para que siempre sea fiel a Dios hasta mi muerte. Amén, amén, amén. Ven lo que nos enseña, cómo nos enseña Dios por medio de lo que es la confesión, y aún todavía nos falta, no lo hemos acabado. Todavía nos falta, todavía tenemos para algunos cuantos más videos, ¿verdad? De cómo hacer esas buenas confesiones. Lo primero que Jesús dijo al paralítico fue: tus pecados te son perdonados. En señal de que lo más importante que nos puede suceder a cada uno de nosotros será, pues, ser perdonados por Dios. Es lo único que nos puede pasar, ¿verdad? Sí, como decimos, si nos arrepentimos, si vamos a confesión, lo único que podemos ganar es que Dios nos perdone, ¿verdad? Y es lo que más deseamos. Hay que desear el perdón de Dios, ¿verdad? Que así sea para poder vivir la santidad. Busquemos esa santidad. Pidamos a Dios que nos haga santos como Él quiere que seamos santos. Que así sea, que así sea, que así sea. Cuídense mucho, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Por favor, suscríbanse, compartan estos videos también con más personas para traer más almas hacia Dios, para traer, como decimos, que más pecadores se conviertan, ¿verdad? Y pues más se acerquen a la confesión. Ayúdenos a compartir estos videos, ¿verdad? Y como le digo, denle un like, denle manita arriba, por favor, y compártanlos también, para que así de esa manera llegue el mensaje de Dios a muchos, muchos, para que así sea. Cuídense, bendiciones, hasta luego.